Hola familia de RIS Online, bienvenidos a nuestra reunión de sábado. Estamos felices de poder una vez más conectarnos con la casa virtual de la Iglesia Reyes y Sacerdotes. A todos una bienvenida, gracias por disfrutar de este tiempo de alabanza con nosotros, gracias por compartir el link de esta transmisión con tus amigos. De verdad que poder alcanzar, de poder llegar a más y más personas cada fin de semana es una bendición para todos nosotros. Como siempre, nos encantaría saber desde dónde te conectas y con cuántas personas estás hoy ahí conectado desde tu dispositivo, celular, computador, tablet, con cuántas personas estás ahí viendo esta transmisión. Y bueno, nuestro anfitrión estará ahí dispuesto a orar, a saludarles. Si tienes una petición de oración, te invitamos a que puedas contactar aquí donde dice solicitar oración. Puedes dejar tu petición de oración, hay un equipo de intercesión que siempre está orando por estas peticiones. Gracias de nuevo por estar aquí conectados. Ya vamos a arrancar con esta reflexión de esta serie que estamos continuando hoy, así que preparados, esto es RIS Online. Continuamos con la serie ¿Soy realmente cristiano? Esta es la segunda parte de esta serie o la segunda temporada, por decirlo así. Y este sábado vamos con el tema número 3 que, como viste en pantalla, titulamos ¿De qué equipo eres? Cuando llegué a vivir a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, era importante definirme cuál sería el equipo de fútbol que iba a apoyar en aquel país. Es un país muy futbolero, todo el mundo te pregunta de qué hincha sos y más como colombiano. Seguramente me iban a preguntar por la influencia que tienen nuestros jugadores colombianos en aquel país. En la ciudad donde vivía, pues era evidente que habían dos equipos muy fuertes, Boca Juniors, River Plate. En los dos han pasado grandes jugadores colombianos. Así que eran, por decirlo así, mis dos equipos de preferencia o por los dos equipos que me gustaría apoyar. Pero tenía que definirme por uno y un día después de una conversación y precisamente de un partido, de un clásico que le ganó Boca a River, me decidí por ser hincha de Boca. Hasta inclusive me regalaron la camiseta, pero al tiempo fui invitado a un partido de River Boca, pero en la cancha de River Plate, en el Monumental. En Argentina está prohibido el ingreso a hinchas del equipo visitante, solamente son hinchas del equipo local. Así que ese día tuve que ir camuflado. Recuerdo que me puse una chaqueta roja, no tenía obviamente la camiseta de River, tenía la de Boca, no me la podía poner porque ni siquiera me iban a dejar entrar a cuadras a la redonda. Me puse la chaqueta roja como para disimular un poco y fui al estadio, a la cancha. Obviamente yo quería que mi equipo, Boca Juniors, ganara, pero al mismo tiempo no quería ni que hiciera gol porque no quería que celebrarlo o que se me saliera algo. Y por otro lado, como que estaba ahí disimulando ser hincha de River, pero no quería que River le hiciera un gol a Boca. Para hacerte corta la historia, quedaron 0-0, así que ni perdí ni gané. Creo que gané más porque no tuve que sufrir mucho. Y esto suena curioso y un poco jocoso, chistoso, pero tal vez porque uno es un simpatizante del fútbol, pero estoy seguro que un hincha apasionado de Boca Juniors no hubiera hecho lo que yo hice. Inclusive si alguien se hubiera dado cuenta, me pudieron haber insultado, haberme tratado mal por lo que yo hice, pero pues no íbamos como a ese extremo. La pregunta que quiero empezar a hacerte es, ¿te pondrías la camiseta de tu equipo rival y caminarías la calle o irías al estadio? No sé, acá en Colombia o acá en el Valle está la rivalidad de Cali y América de Cali, y no creo que un hincha del Cali se ponga la camiseta del América para ir al estadio o para ir donde sus amigos que son hinchas del Cali o para pasar por aquello lugar, aquella esquina donde permanecen los hinchas de tu equipo, pero ese día tú dijiste me voy a poner la del otro equipo. Creo que
ninguno lo haría. Yo no me puse la camiseta, me puse una chaqueta de un color referente al equipo y traté de hacerme pasar por un hincha local. ¿Te dejarías ver por tus amigos? Como te dije, estoy seguro que la mayoría pues no lo haríamos por ninguna razón. Nos dirían que somos falsos, que somos un fariseo, voltearepas o cualquier cantidad de insultos que puedan hacernos nuestros amigos o la hinchada, más en algo tan pasional como es el fútbol. Pero te cuento esto porque la verdad tengo que decirte que como cristianos hacemos esto lo más seguido de lo que creemos. ¿A qué me refiero? Una vez hemos tomado la decisión de pertenecer al equipo de Cristo, nos ponemos la camiseta de hijos de Dios, nos hacemos llamar cristianos y esto nos hace muy diferentes de otras personas, nos da otra identidad. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, o sea, nos hace una nueva persona. Pero la pregunta es, ¿por qué si yo no sería capaz de vestirme con los colores de tu equipo rival, si somos capaces de ponernos la camiseta de nuestra antigua identidad o de nuestra antigua manera de vivir? ¿A qué me refiero? Si ahora eres cristiano y tienes la camiseta puesta y dices, yo soy cristiano y yo me congrego y yo creo en Dios y yo creo en Jesús como mi Salvador, ¿por qué entonces seguimos disfrutando de pecar como lo hacíamos antes? ¿Por qué seguimos perseverando en un pecado, haciendo lo que no le agrada a Dios si decimos ser cristianos? Creo que jugamos en dos bandos y eso no sería lo correcto. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Así que si yo digo que soy cristiano, pertenezco a Cristo, pero al mismo tiempo practico el pecado, pues soy del diablo, soy del otro equipo o de mi antigua manera de vivir. El pecado es la especialidad del diablo, la especialidad del enemigo para destruir nuestras vidas, para condenarlas. Pero algo que tú y yo sabemos, o si no lo sabías te lo quiero decir, Jesús a través de su muerte expiatoria solucionó el problema del pecado. No porque no volviéramos a pecar, sino porque el pecado siempre está. Somos seres humanos y continuamente, diariamente cometemos pecado. Sino que cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestra vida, ya el diablo no tiene cómo acusarnos por el pecado que cometimos. Ya no tiene una base para ello porque mis pecados han sido borrados. ¿A qué me refiero? Te voy contextualizando un poco. Ahora nos llamamos hijos de Dios cristianos, jugamos en el equipo de la fe, en el equipo de Cristo. Pero si practicamos al mismo tiempo el pecado, pues estamos poniéndonos la camiseta del otro equipo, del equipo contrario, haciendo daño a nuestra vida. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que aunque el pecado es la mejor forma del diablo para condenarnos y para acabar con nuestra vida, también tienes que saber que a través de Jesucristo, de que cuando nos ponemos la camiseta de Jesucristo, que creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, pues el diablo no tiene la capacidad ya de acusarnos por nuestros pecados cometidos. Pero entonces, ¿por qué muchos cristianos siguen pecando como si nada? ¿Por qué si sabemos la consecuencia del pecado y a lo que nos lleva al pecado y sabemos lo que Cristo hizo por nosotros para que no ser condenados, por qué seguimos pecando como si nada? ¿Acaso estamos jugando en dos equipos? ¿Acaso estamos siendo esos falsos que un día nos ponemos la camiseta del América y otro día nos ponemos la camiseta del Deportivo Cali? ¿O un día la del Boca Junior y otro día la del River Plate? ¿O un día la del Real Madrid y otro día la del Barcelona? Y entonces una semana soy hincha de uno y una... Eso para el mundo del fútbol es que sos un mal hincha, que ni siquiera sabes de dónde eres. Pero a muchos de nuestros cristianos les está pasando exactamente esto. Que teniendo la camiseta puesta de cristianos, estamos permitiendo que el pecado siga gobernando nuestras vidas.
Yo quiero que vayamos a la Biblia y leamos algo que dijo el apóstol Juan, porque la pregunta sería hoy, ¿será que puedo llamarme cristiano si aún disfruto el pecado? Recuerden que el título de la serie es ¿Soy verdaderamente cristiano? Es en pregunta. ¿Y será que puedo llamarme cristiano? Que tú y yo podemos decir que somos cristianos, pero al mismo tiempo estamos practicando el pecado. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer la primera carta de Juan, el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 4 al 6. Dice de la siguiente manera Juan: el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Estas palabras de Juan serían la gran prueba que debemos hacernos. Juan dice: el que afirma que lo conoce, que conoce a Jesucristo, que cree en Él como su Señor y su Salvador, pero no obedece sus mandamientos, está siendo un falso, está siendo un mentiroso. Si yo digo que soy hincha de un equipo, volviendo a nuestra introducción de hoy, pero me pongo la camiseta del otro, estoy siendo un mentiroso. Y Juan dice claramente, si tú dices que lo conoces, pero no le obedeces, mientes, no lo conoces. Pero en cambio dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Y termina diciendo que el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si decimos que somos cristianos, debemos esforzarnos por vivir como Cristo nos enseñó a vivir, como Él nos mostró la manera de vivir. Si no obedecemos sus mandamientos, pues vamos a ser unos mentirosos. ¿Somos o no somos? Juan dice, afirma que si lo conocemos, y esta es la gran prueba que tenemos que hacernos. Si decimos que lo conocemos, que somos cristianos, que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, pero no estamos procurando obedecer a su palabra, no estamos procurando obedecer a sus mandamientos, no estamos procurando abandonar el pecado, dejar el pecado que venimos practicando, pues estamos mintiendo, no estamos dando testimonio, no estamos demostrando que lo hemos conocido, que hemos conocido a ese Jesús que murió por mis pecados, que precisamente murió para que ese pecado no gobernara sobre mi vida. Si no estamos guardando y obedeciendo la palabra de Dios, entonces necesitamos volver atrás y tomar la decisión y definir de qué equipo queremos pertenecer. Si hoy tú y yo llegamos a esa conclusión de decir, la verdad que yo creo que soy cristiano porque creo en Jesús, porque creo que Él es mi Salvador, pero la verdad no estoy obedeciendo la palabra, pues tenemos que volver a tomar la decisión y decir si soy o no soy del equipo de Jesucristo. Porque no puedo convivir con el pecado. No eres verdaderamente cristiano si continúas viviendo en el pecado y argumentando tus comportamientos. No puedes decir que eres un cristiano, tanto por ti, porque tú eres el primero que te estás engañando, como para a nuestro alrededor, nuestra sociedad. Yo considero que uno de los principales problemas de que muchas personas no quieren acercarse a Dios a través del cristianismo es porque nosotros como cristianos hemos dicho que somos cristianos, pero no obedecemos a la palabra de Dios, no amamos a nuestro prójimo, no bendecimos a los que nos maldicen, sino que maldecimos a los que nos maldicen. Entonces no estamos mostrando el amor de Dios, no estamos mostrando lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces la gente dice, sí ve, ese dice que es cristiano.
Pero ¿qué estamos haciendo? No puedes llamarte, no puedo llamarme cristiano y que soy verdaderamente cristiano si continúo viviendo en el pecado. Si sigo dejando que el odio me gobierne, que la ira, que la mentira, que el robo, que el adulterio, la fornicación, que los vicios, que la lujuria y tantos pecados más que hay, me sigan gobernando mi vida. Por eso vamos al punto y te diré qué es lo que quiero que aprendas. Es corto. El pecado es incompatible con nuestra nueva identidad como cristianos. Es incompatible el pecado en nuestra nueva identidad como cristianos. O sea, no podemos tener esta doble identidad. Es incompatible que el pecado siga viviendo en nuestras vidas y nosotros pensar que somos cristianos. O somos una cosa o somos la otra. No es posible ser un hijo de Dios y seguir abrazando el pecado que complace al diablo. El verdadero cristianismo cambia, transforma nuestra vida porque hemos conocido la verdad, la libertad, la salvación. ¿Sabes? Me gusta mucho esto porque Dios está hablando a mi vida. Yo llevo muchos años de ser cristiano. Y digo cristiano entre comillas porque tal vez de los, 20 años que llevo siendo cristiano, pues tal vez solamente un 20% he sido verdaderamente cristiano. Entonces esto me lleva a mí a reflexionar y a decir, venga, si de verdad digo que soy cristiano, que he conocido a Jesús, pues eso en realidad cambia una vida, transforma, porque has conocido el amor, la verdad, la libertad, la salvación. Entonces, ¿por qué si conociste eso supuestamente, sigues viviendo en el pecado y practicando el pecado? Tal vez no lo conocimos lo suficiente, o tal vez no hemos entregado nuestra vida totalmente a Jesús, pero no podemos ser ambas cosas. Yo podría hoy mencionarte muchos versículos bíblicos donde se dan fuertes advertencias de aquellos que siguen pecando felices, que siguen practicando el pecado como si nada. Muchos versículos podría mencionarte, pero no es el propósito hoy. Ahora te preguntarás, porque yo también fue lo primero que me pregunté, pero entonces, ¿acaso no todos pecan? O sea que lo que me estás queriendo decir es que si soy cristiano, ¿no voy a pecar? No te quiero decir eso y va a parecer contradictorio. Sí, todos pecan. De hecho, el mismo Juan que leímos más adelante dice que el que diga que no tiene pecado se está engañando a sí mismo y hacemos a él, a Dios, a Jesús, mentiroso. Parece una contradicción, pero Juan, escúchame, no habla del cristiano que cae en pecado. Más bien está hablando de la persona que conscientemente permanece en el pecado, que convierte en una práctica. Aquí está la gran diferencia. Una cosa, porque todos pecamos, continuamente, diariamente hay cosas, pequeñas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamientos, miradas, palabras que no agradan a Dios, que según la Biblia, que según la ley es pecado. Pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar conscientemente el pecado. Que tú diariamente o semanalmente, conscientemente sabiendo que eso no le agrada a Dios, tú lo sigues practicando. A eso se refiere Juan. Una persona verdaderamente cristiana lucha por agradar a Dios y no practica el pecado. Puede caer en pecado, se puede equivocar y lo va a hacer porque somos seres humanos. Pero una vez cae, se levanta, se arrepiente, va a los pies de Jesucristo, va a la cruz y es libre, es sana, es salva. Pero los que practican, por ahí sentimos, me incluyo,
porque me ha llegado a pasar, sentimos remordimiento. ¿Sí? Se siente remordimiento y vamos y decimos, sí, Dios, perdóname, pero no han pasado un par de horas y ya estamos otra vez pecando, o no ha pasado una semana y ya estamos otra vez en lo mismo. Entonces no hemos tenido una transformación. No hemos tenido un arrepentimiento genuino, no hemos conocido verdaderamente a Jesús, porque lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí fue suficiente para hacernos libres del pecado, para no ser más esclavos de la práctica del pecado. El patrón de vida de un cristiano se basa en que su conducta diaria refleje un deseo de amar y obedecer a Jesús. Es una práctica diaria. Es un patrón de vida, que es una conducta que yo un día a la vez debo esforzarme por amar y obedecer a Jesús. Eso no me va a hacer exento de no pecar, porque de ninguna manera ninguno de nosotros puede decir que no pecamos, porque estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Pero sí, el ser cristiano se basa en esa conducta diaria que refleje el amor y el obedecer a Jesucristo. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en mi casa o donde esté, o en mi intimidad, o si estoy solo en mi habitación, ahí debo reflejar eso. Debo tener una conducta que refleje ese amor y esa obediencia hacia Jesús. Que en medio de eso puede haber una lucha y que te equivoques. Pero la diferencia está en cómo te levantes de esa equivocación. Tanto cristianos como no cristianos pecan. Y esta es la diferencia, porque un cristiano no puede caracterizarse por un estilo de vida pecaminoso, sino por un estilo de vida que refleje una conducta que muestre a Jesús y que se esfuerce por obedecer a Jesucristo, por obedecer lo que la palabra de Dios dice. Todos pecan, pero la diferencia estará en nuestra actitud frente al pecado cometido, en repudiar el acto, en buscar el arrepentimiento, en ir a la cruz y presentar nuestro pecado y entregárselo al Señor y decirle: Señor, yo te entrego mis pecados, ayúdame, fortaléceme. Pero el problema de los cristianos que practican el pecado es que, como no son verdaderamente cristianos, porque no han conocido de verdad lo que Jesús hizo por ellos, pues entonces solamente hay un remordimiento. Y quieren salir del pecado, quieren salir de esa lucha en sus propias fuerzas, y nunca vas a poder salir de esa práctica que hoy estás haciendo, que a Dios no le agradan tus propias fuerzas. Necesitas ir a la cruz, arrepentirte, postrarte, buscar ese arrepentimiento genuino, repudiar ese acto que has hecho. No es fácil. No es fácil. Y por eso, como cristianos, debemos tener prácticas que nos fortalezcan. Porque, como te dije ahorita, nosotros solos, en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. Necesitamos, como cristianos, si tú hoy dices: yo quiero ser ese cristiano, yo reconozco que digo que soy cristiano porque vengo a la iglesia, porque creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero la verdad es que sigo practicando el pecado, sigo haciendo lo mismo por mucho tiempo y no he logrado salir de ese estancamiento, no he logrado salir de ese pecado. Tú dices hoy: yo necesito eso, yo necesito de verdad ponerme la camiseta y sudarla y mostrarle al mundo, mostrarle a mi familia, a mi sociedad que soy cristiano. Entonces necesitas fortalecerte, necesitas prácticas que te fortalezcan, como cuáles: congregarnos. Si tú dices que vas a ser un cristiano y vas a querer agradar a Dios y no te quieres congregar, va a ser muy difícil. No porque venir a una iglesia me salve, pero sí lo que yo recibo en la iglesia cuando me congrego, cuando te conectas. Esa es palabra que te va a alimentar espiritualmente y te va a fortalecer. Puedes también involucrarte con la iglesia, involucrarte en el servicio. Eso nos fortalece un montón. Cuando yo me siento útil, activo en el servicio de Dios, yo valoro más mi vida, porque mi vida está siendo un instrumento para Dios. Así que la guardo del pecado, lucho con eso
y permito que sea Dios quien me llene. Escuchar la palabra de Dios es una práctica también que nos fortalece. Esforzarnos por seguir el ejemplo de otros creyentes. Ay, no, es que mire, yo admiro mucho a esta persona se ve que da un buen testimonio. Admíralo, esfuérzate por seguirlo, esfuérzate por seguir ese ejemplo, por hacer las mínimas cosas que esa persona hace. Y una muy importante, permitir que nos conozcan. ¿A qué me refiero con esto? A tener un líder que conozca nuestras debilidades. A tener un líder, un mentor, un pastor que pueda hablarnos, advertirnos, guiarnos, ayudar a ver aquello que nosotros no podemos ver. A que nosotros podamos ir y no a confesarnos, pero sí a decirle: líder, pastor, tengo esta lucha. Y eso nos va a permitir fortalecernos espiritualmente. Son prácticas que nos van a ayudar a fortalecernos en esta área y a ser verdaderamente cristianos. Para terminar, quiero dejarte un desafío, que es como cerramos siempre nuestras reflexiones. El desafío de hoy es el siguiente: vive un cristianismo verdadero, esforzándote por agradar y obedecer la palabra de Dios. Lleva tus luchas a la cruz, un día a la vez. Esfuérzate por vivir un cristianismo verdadero. Y esto lo vas a hacer agradando y obedeciendo la palabra de Dios. No te voy a decir que es fácil, pero un día a la vez. Si vamos a la cruz, si llevamos nuestras luchas a la cruz, si vamos a los pies de Cristo, si a través de ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, vamos delante del altar del Padre Celestial, te aseguro que ese día vas a ser fortalecido, vas a lograr vencer esa práctica que no agrada a Dios, y entonces al día siguiente lo vas a volver a hacer. Y vas a volver a ir a los pies de Cristo, y vas a volver a ir a la cruz, y vas a volver, porque es un día a la vez. No pretendamos cambiar nuestras prácticas orando una vez a la semana. O cuando ya me siento muy mal por lo que he hecho, vengo a la iglesia y le digo: Dios, ayúdame. Así va a ser muy difícil. No porque Dios no pueda ayudarte, sino porque es algo que parte de ti, es una decisión tuya. Tú eres quien se pone la camiseta. No es que Dios viene y nos pone la camiseta a la fuerza de su equipo, sino que nosotros tomamos la decisión de ponérnosla y de portarla y de sudarla y de demostrar que somos hinchas de ese equipo, que jugamos para el equipo de Cristo y no para el del diablo, no para el de Satanás, que practicamos las cosas que practican los de Cristo, no que practicamos el pecado, que son los que lo practican los hijos del diablo. Es un día a la vez que vamos a necesitar ir a esa cruz y decirle: Señor, yo quiero ser un verdadero cristiano, y por eso hoy vengo a ti. Y tiene que ser algo, un hábito de todos los días. Así vamos a lograr luchar, contrarrestar, vencer esas prácticas que no agradan a Dios. Y entonces Jesús va a reinar en nuestras vidas. Oramos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque veo siempre tu amor y tu misericordia tan grande en enseñanzas como estas, que no están condenándonos, sino que por el contrario vemos a un Padre con los brazos abiertos, esperando que nosotros volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados, y que tomemos la decisión de una vez por todas de ser esos creyentes, esos cristianos que muestran el amor y la obediencia a Jesús. Gracias, Dios, porque hoy vemos tu amor. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir delante de ti a través del sacrificio de Jesús y presentar nuestras vidas,
Decirte, Señor, tengo estas luchas, sigo practicando este pecado. Por favor, perdóname, hoy vengo y lo presento delante de ti. Hoy vengo a los pies de Cristo, hoy vengo a la cruz, ahí donde tú pagaste por ese pecado que hoy estoy practicando, y que a través de ese sacrificio pues el diablo no tiene autoridad sobre mi vida, y hoy a través de ti yo puedo vencer el pecado. Señor, vengo y lo presento delante de ti y te pido que me fortalezcas, porque yo quiero ser un hijo tuyo, porque yo quiero dar testimonio de ser un verdadero cristiano, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.